Bueno, yo creo que desde nuestro punto de vista diría que diferente. Estoy contento por cómo estuvo el equipo durante todo el partido, muy contento. Creo que hay veces que no se necesita marcar un gol para sentir que ganas un partido, porque creo que fuimos mejores en todo. Bueno, a partir de ahí, pues con el resultado, pues no tan contento, ¿no? Creo que cuando eres de superior contra un rival de este nivel, fuimos capaces de generar ocasiones, de tener el partido donde queríamos, de principio a fin, que casi no nos generaran, tuvieron una clara, es cierto, la de Becerra, pero fuera de ahí, pues no tuvieron ninguna ocasión. Bueno, al final contento por cómo fue el transcurso del partido, pero por el resultado, aunque valoramos el punto, pues bueno, creo que el Español pues estará más contento que nosotros. No sé si coincidirás conmigo, la mejor puesta a punto del equipo en cuanto a escena del Formentera, casi prácticamente yo creo que en toda la temporada, y en unas circunstancias, viendo el rival y viendo las bajas que tenga el Formentera como Diego Díaz y Facu Gallardo, piezas prácticamente intocables en lo que es el once inicial, el equipo ha salido enchufadísimo. Sí, bueno, el equipo sabía que hoy era un partido importante, que lo que nos queda, el equipo se está jugando mucho. Creo que ahora ya somos todos conscientes de lo que nos estamos jugando, de verdad. Y bueno, el equipo salió enchufado, había bajas, llevamos todo el año con problemas, hoy bajas también importantes, pero bueno, muy contento por los que salieron, por cómo lo hicieron. Y creo que sí, que la puesta en escena del equipo, lo que hablaba antes, creo que tuvimos el partido, creo que en todo momento donde queríamos, generábamos ocasiones, jugábamos en campo rival, ganábamos duelos, hacíamos daño en situaciones en transición ofensiva, a balón parado. Faltó el gol nada más, pero del resto muy contento, sí. ¿Cómo ves la situación con este punto? Así como estamos renunciando a la clasificación para estas 3 jornadas de liga que quedan, no meternos ahí abajo, no sé cómo estamos mirando la zona de descenso. Bueno, estamos muchos equipos ahí implicados en la zona de abajo. Al final es lo que tiene esta competición, que al final, si no compites por subir, por meterte en playoff, pues casi lo haces por no descender, y ahí estamos, ¿no? Estamos, creo que hará falta, diría que 3 puntos más para certificarlo, y creo que lo tenemos cerca. Tenemos un calendario, sabemos, complicado, pero creo que el equipo está bien para afrontar, hoy lo demostró, lo que queda de liga, estos 3 partidos, y no tener apuros, que creo que sería muy injusto que este equipo, por el nivel que lleva toda la temporada, que pudiera tener algún problema, ¿no? Y por último, ¿cómo queda la enfermería con Facu Gallardo, Diego Díaz, un poquito cómo está el equipo y Julen, si ha habido algún problema? Julen ha tenido que salir también. Sí, en principio Julen, más precaución, y el caso de Facu y de Diego, hoy no estuvieron. Era un partido importante para que hubieran estado, y prefiero pensar en todos los que estuvieron, y ellos ya iremos viendo. A ver. Ya veremos cómo están para la semana que viene. Sí, ya veremos, pero ahora estoy más preocupado de que los que acabaron hoy que puedan llegar a la semana que viene.